Hola, hola, ¿qué tal? Qué dicha, qué alegría me da saludarlos una vez más a todos ustedes y darle la bienvenida a Salud para Todo, este programa que hacemos en vivo y en directo de lunes a viernes para acompañarlos a todos ustedes y por supuesto brindarles la más valiosa información de salud. Una vez más le abrimos la puerta a los mejores invitados y por supuesto yo espero que todos allá en casita estén cómodos, que estén dispuestos a escuchar y lo mejor a prestarle atención a este tema tan importante que vamos a tocar el día de hoy. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre la salud visual y para hablar de este tema tan importante al que todos debemos prestarle atención, me encuentro con un gran invitado. Él es el doctor Carlos Parra Duzán, él es director general del Instituto Nacional de Ciegos INCI. También eres doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, España, especialista del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y abogado de la Universidad del Rosario. También dentro de su hoja de vida ha sido docente de distintas universidades y actualmente profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Carlos Parra Duzán, bienvenido a Salud para Todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Liz, y saludar a todos los televidentes y muy complacido de acompañarlos aquí en Salud para Todos. Y bueno, pues qué bueno que yo como persona ciega les voy a dar algunas recomendaciones, algunos tips para que cuiden su salud visual. Así es. Bueno, se me olvidó mencionar algo que es demasiado importante y es que el doctor Carlos Parra es el único colombiano miembro del Comité de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se da esto, doctor Carlos? Y por supuesto me imagino que es una gran satisfacción. Bueno, yo en el Comité de Naciones Unidas estuve del 2015 al 2018, actualmente ya terminó mi periodo, yo ya terminé, pero sí estuve en Suiza durante 4 años trabajando por la discapacidad y pues en una labor muy interesante y recogiendo insumos para traerlos al país. Ok, bueno, doctor Carlos, yo quiero que empecemos hablando sobre este instituto que es tan importante y pues que desde su creación ha trabajado por garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión en términos de inclusión social, educación, economía, política y cultura. Hablemos un poquito más sobre este instituto. Bueno, pues afortunadamente el Estado colombiano cuenta con una institución para la discapacidad visual. No todos los países tienen instituto para ciegos. En este caso, el Estado colombiano tiene una institución hace 50 años o un poco más de 50 años y trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad, pero también tenemos un compromiso y es velar por la salud visual de las personas que ven. Es decir, yo creo que tenemos un compromiso moral, aunque no seamos personas con discapacidad visual, tenemos que advertirle a la población de las problemáticas más reiteradas que vemos allá en el instituto, de cómo llegan personas que perdieron la vista por alcohol adulterado, por uso de pólvora, por tatuaje permanente en los ojos. Es decir, esos casos, si bien es cierto, los aceptamos y con mucho orgullo tenemos la discapacidad, también tenemos el deber moral de advertirle a la población para que prevengan, para que eviten esos casos de discapacidad que según la OMS lo ratificó en el Día Mundial de la Salud Visual, el 80% de la discapacidad visual es prevenible. Así que digamos está en nuestras manos prevenir los accidentes, la enfermedad aguda ocular, en fin, digamos que las distintas patologías o causas de la ceguera. Bueno, doctor Carlos, yo sí quiero saber qué nos brinda el Centro Cultural del INCI, pues para las personas que están en condición de discapacidad visual. Bueno, el Centro Cultural del INCI, como dices tú, del INCI, tiene como experiencias sensoriales para los que no vemos, es decir, digamos, cómo llegarle a la cultura, pero no necesariamente con cuadros o con pinturas, sino también con una cata de café, obviamente a ciegas, digamos como con mapas en alto relieve, con un concierto, digamos, otras experiencias que despierten los otros sentidos que tenemos, no únicamente la vista, porque la mayoría de eventos culturales son muy visuales. Entonces digamos que nosotros lo que queremos es abrir la puerta a la cultura naranja, como dice el presidente,
para las personas ciegas. Eso es lo que queremos desde el Centro Cultural. Bueno, que cuando se realizan estas experiencias que nos está contando doctor Carlos, ¿qué tanta población llega, qué tanta comunidad atiende el llamado? Bueno, pues obviamente que en el último año y medio pues ha sido atípico porque la mayoría de eventos han sido virtuales, Sí. y cuando los hemos hecho de manera presencial sí llega bastante gente, pero hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que ahora los estamos grabando para ponerlos en redes sociales y llegarle a las personas con discapacidad que no viven, viven en el país y no viven aquí en Bogotá. Entonces, para poder tener un mayor alcance, estamos grabando estos eventos para que los familiares, para que los profesores de niños con discapacidad no se pierdan de estas actividades culturales, y si las pueden replicar, si las pueden reproducir allá en sus aulas, lo puedan hacer libremente, porque ese es el propósito que tenemos desde el Centro Cultural del INSI. Bueno, doctor, ¿y qué es la tienda del INCI? Quiero que hablemos un poquito sobre esto. Pues el Instituto para Ciegos decidió como tener una tienda, una boutique de productos para ciegos, es decir, un bastón, una pizarra para escribir en braille, un termómetro, digamos, tenemos una línea también de salud, un tensiómetro parlante que uno se tome la tensión y le diga en cuánto le habla, el termómetro le habla, para que las personas ciegas que viven solas se puedan tomar la tensión o puedan tomarse la temperatura con un termómetro parlante o puedan pesarse y la pesa habla. Entonces digamos que, pues, que son como cositas, o tener un pastillero en braille, que uno pueda clasificar los medicamentos de la semana y en cada compartimento le va diciendo lunes, martes, miércoles, y tener ya clasificada la medicina que se tiene que tomar. Y así tenemos como productos para personas con discapacidad que anteriormente no existía. O sea, uno decía, necesito un bastón, le tocaba encargarlo, o alguien que tuviera un familiar en Estados Unidos, en alguna otra parte, y pues lo que queremos hacer es tener una tienda donde nosotros no tenemos utilidades, sino que le vendemos al precio de costo. Es un servicio en realidad, porque nosotros como entidad del Estado no tenemos ninguna ganancia al venderle a personas ciegas, lo vendemos al mismo costo, pero es para que las personas puedan encontrar allí los elementos especializados para ciegos, hasta elementos lúdicos, un parqués en alto relieve, unas cartas en braille, esas sí que vienen marcadas, pero en braille, para que las podamos leer. Y bueno, pues muchos elementos para que las personas ciegas puedan disfrutar de su vida cotidiana. Bueno, sí, para ayudar como a mejorar esa calidad de vida y para que puedan realizar actividades cotidianas. Esto me gusta mucho. ¿Dónde se puede encontrar esta tienda? La tienda está ubicada dentro del mismo Instituto para Ciegos, en la carrera 13, número 3491. Y, o si no, incluso hemos ido facilitando el acceso, y las personas que viven en región nos pueden escribir al correo o se comunican con el INSI y ellos hacen la consignación y nosotros a vuelta de correo le enviamos el producto que adquirieron. O sea, mejor dicho, estamos tratando de facilitar esto de las ventas virtuales, de que si no tienen que venir hasta Bogotá es la única tienda que tenemos, pero no solo tienen que venir presencialmente a Bogotá, sino que le podemos enviar estos productos. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a este instituto, doctor? No, pues el instituto, todos los colombianos y todos los residentes en Colombia pueden ir al instituto, así sea de visita, a averiguar, a pedir orientación, pero pues obviamente que está pensado y los servicios están más enfocados hacia la población con discapacidad, que se divide en dos grandes bloques: las personas de baja visión y las personas que no vemos o las personas que no ven nada, que según el censo 2018 son 2 millones
de colombianos con discapacidad visual. Entonces, pues mayoritariamente ellos, pero muchas veces van docentes, familiares, personas que tienen curiosidad o inquietud. Ahora estamos haciendo talleres de braille para personas que ven, para que se acerquen al mundo de lo áptico, de lo táctil, de poder tocar los puntos y descubrir cómo es leer en braille. Entonces no solamente nos estamos acercando a la población con discapacidad visual, sino también a las personas que ven, para que descubran el Instituto del Estado Colombiano para los Ciegos y para todos ustedes, porque finalmente es un patrimonio institucional de todos los colombianos. Bueno, este tema está bastante interesante. En un momentico vamos a seguir brindándoles toda esta información importante para todos. Les recuerdo que hoy me encuentro con el doctor Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos. Vamos a una pausa pequeñita y ya regresamos con más información importante aquí en Salud para Todos. Familia, volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Les recuerdo que hoy tengo un gran invitado, el doctor Carlos Parra Duzán. Él es director general del Instituto Nacional para Ciegos. Hoy estamos hablando precisamente sobre eso, sobre la salud visual. Así que quédense muy cómodos ahí en sus hogares, en sus casitas, porque esta información es de vital importancia para todos nosotros, para todos los colombianos. Bueno, doctor Carlos, hace un ratico antes de salir al bloque, del bloque anterior, estábamos hablando sobre las cifras que existen en Colombia de personas que están en condición de discapacidad. Yo quiero que volvamos a hablar un poquito sobre eso, la cantidad de personas que actualmente en Colombia tienen esta discapacidad. Bueno, sí, ya te decía que según el censo 2018, que fue el último censo poblacional y de vivienda que hubo en Colombia, el censo más o menos es cada 13 años. El primero creo que fue 93, pues de la última etapa, después 2005 y ahora 2018. Arrojó más 2.948.132 colombianos con discapacidad, entre ciegos que no tienen percepción luminosa, o sea, personas que no ven absolutamente nada, y personas con baja visión, que son la mayoría, es decir, que tienen alguna enfermedad y quedan con percepción de luz, de sombra, digamos, entre esos dos sumarían 2 millones. Aquí no estoy contando las personas con dificultades visuales, digamos, no estoy contando miopía, hipermetropía, astigmatismo, glaucoma, no estoy contando ese tipo de discapacidades. O mejor dicho, es que no son discapacidades, son enfermedades que se pueden corregir con lentes o con cirugía láser, o digamos, se pueden corregir. Solamente estoy hablando de personas con discapacidad que definitivamente, aún con ayudas, no pueden corregir la dificultad que tienen, y pues ya nos toca acudir al braille o digamos a un bastón para guiarnos, porque no se pueden corregir. O sea que digamos uno podría redondear diciendo que hay muchos colombianos que tienen dificultad visual y ya digamos propiamente la discapacidad, somos 2 millones de colombianos, lo que equivale más o menos al 4.12% de la población colombiana, si hablamos de 48 millones de colombianos, que es la mayor prevalencia de discapacidad si hablamos de discapacidad auditiva, física, mental, visual. La que más predomina es la discapacidad visual. Ok, bueno, doctor, ¿podemos definir exactamente qué es la ceguera y qué es la baja visión, como para que nuestros televidentes tengan claros estos conceptos y sepan la diferencia? Bueno, la discapacidad visual es de por sí, digamos, como la deficiencia que tiene una persona para ver, para poder ver dentro de el rango de lo normal, hablando de salud visual, o sea, un 20/20. Y dentro de esa discapacidad visual está los que ven, pero ven muy poco, y están los que no tienen percepción luminosa, no tienen, digamos, no captan ni siquiera la luz. ¿Por qué? Porque muchas veces esa discapacidad es por el nervio óptico, entonces no queda, digamos, un residuo en el globo ocular, o digamos, dependiendo de la patología, hay personas que no vemos y hay otras que alcanzan a ver un poquito, pero aún con gafas o con cirugía no pueden corregir esa deficiencia visual.
Ok, bueno, doctor, ya que estábamos hablando también sobre las cifras alarmantes que hay en Colombia sobre ceguera, yo quiero que hablemos un poquito sobre esas causas. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, nosotros en el país digamos que tenemos varias causas, pero las que son de patología son glaucomas no detectados a tiempo, que es como la tensión alta del globo ocular, que si no se trata a tiempo pues sigue afectando la visión y deriva finalmente en una ceguera. Igualmente encontramos digamos que hay por causas de violencia social, por accidentes, digamos, riñas, peleas, y desde luego que también por el mismo conflicto nos hemos encontrado que hay algunas personas que nos han llegado al instituto que han adquirido su ceguera por temas, digamos, de minas antipersonas, de ataques de los grupos armados ilegales. Entonces digamos que son como tres grupos de factores. Las patologías propiamente dichas, bueno, hay otra también muy reiterada que acabo de recordar antes de hablar de los tres grupos, que es la retinitis pigmentosa, que es como una patología que va dejando pigmentos en el ojo hasta que la persona pierde la vista. Pero decía que hay como los tres grupos, los de patología, violencia social general y el conflicto propio que pues hemos vivido en Colombia. Bueno, doctor, ¿puede haber algo también congénito? ¿Se puede heredar? Sí, digamos que hay problemas visuales congénitos. Nosotros tenemos en el instituto casos de familias que tienen 3 hermanos, 4 hermanos que tienen todos dificultades visuales, o incluso también a veces, por ejemplo, hay patologías que no son visuales pero derivan en la pérdida de la visión. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes va terminando, como es una enfermedad degenerativa, termina afectando la visión, y hay varias personas que lo que tienen es diabetes. Por eso digamos se hace también el llamado, o tenemos allá en la tienda por ejemplo un glucómetro para que las personas ciegas se puedan inyectar su tema para la diabetes. Pero originalmente no era un problema visual, pero termina derivando, termina afectando en la discapacidad visual. Bueno, doctor, ¿existe una edad estimada en la que de pronto uno se tenga que realizar un examen o en la que se logre detectar si hay algún tipo de enfermedad que nos pueda llevar a una ceguera? Enfermedades que nos... Sí, pues digamos, hay varias enfermedades que se pueden adquirir, por ejemplo, la toxoplasmosis, que es, digamos, de las heces del gato, digamos que de los gatos, de las mascotas, también, por eso hay que tener tanto cuidado también con las mascotas, que pueden derivar cuando la mujer está en estado de gestación en la pérdida de la visión del nacituro, del bebé. Entonces, hay varias enfermedades que pueden afectar, digamos, las de brotes, digamos una rubiola, esas pueden afectar eventualmente el ojo, y nosotros tenemos casos de muchachos y niñas con discapacidad visual que, digamos, de estas enfermedades mal cuidadas terminan afectando la visión. Bueno, doctor, ¿y cuál es ese panorama que existe actualmente en Colombia, en nuestro país, sobre la discapacidad visual? El panorama, digamos, sobre la salud o en general sobre En general, ¿cómo se ve esta situación en Colombia? Bueno, pues yo creo que ha ido mejorando un poco. Yo creo que ahora hay más, como más cultura de la ciudadana, digamos que la sociedad está más consciente sobre la necesidad de incluir, de que a los colegios regulares vayan niños y niñas con discapacidad. Estamos haciendo el esfuerzo de una inclusión laboral. Yo creo que hemos mejorado, pero desde luego que aún falta que nuestras ciudades sean más amables, que haya mayor accesibilidad, que haya un poco más de conciencia, acciones afirmativas, pero desde luego que si uno mira, entre comillas, hacia el pasado, pues desde luego que ha habido un avance en los últimos 30 años muy significativo, y desde luego que es un país más incluyente. Incluso por el mismo trabajo del INSS y de muchas fundaciones hemos logrado que
la población con discapacidad sea más visible. El mismo hecho que estemos haciendo esta entrevista y que estemos hablando de discapacidad visual ya significa que hay una preocupación de la sociedad por este tipo de discapacidad. Claro que sí. Bueno, una persona que está en esta condición de discapacidad visual realmente tiene la situación. Cuando llega allí es muy difícil, es muy complicado porque tiene que aprender una serie de cosas para poder sobrevivir en este mundo que está diseñado para las personas que ven normalmente, que ven bien, y pues de ahí depende, de ahí se desencadenan una serie de cosas, como por ejemplo aprender el lenguaje braille. Y yo quiero que hablemos un poquito sobre eso, porque yo creo que muchas de las personas que están allí en casita desconocen este tema, no saben cómo funciona, no saben cómo se comunican las personas que tienen esta condición de discapacidad visual. Así que yo quiero que definamos un poquito sobre el lenguaje braille y qué tan difícil es aprenderlo. Bueno, pues el sistema braille adoptó su nombre por una persona ciega en Francia que se llamó Louis Braille. Entonces su apellido, o mejor, el sistema recogió el nombre, adoptó el nombre del apellido de él. Y es un sistema, inicialmente era un sistema de lectura con puntos que utilizaban los militares sin encender la luz para no ubicar al enemigo. Okay. O sea, inicialmente la idea fue esta, pero Louis Braille lo perfeccionó a través de esos mismos puntos, pero volviéndolos con caracteres máximo de 6 puntos, 2 hileras de 3. Y lo que el sistema braille exige un poquito es que los dedos, digamos, se despierten, sean un poco más sensibles para poder diferenciar ese mapita de puntos, como esa ubicación de las letras. Yo creo que ese es como lo más significativo del sistema, que uno despierta el tacto para poder leer, pero ahora es con los dedos, con las manos, es como hacer magia, porque pues digamos que uno lee con los ojos y esto es ahora leer con los dedos y escribir con los puntos. Digamos, uno también puede escribir y hay libros en braille, hay máquinas para escribir en braille, hay una imprenta nacional de braille que está en el INSI, nosotros tenemos la imprenta nacional, tenemos tarjetas electorales en braille, tenemos calendarios en braille, estamos poniéndole braille a las cajas de los medicamentos para identificar qué medicamento estamos tomando. Sí, en fin, digamos que se está adaptando, se está adaptando. Los ascensores tienen braille porque a veces uno se sube solo y necesita. Alguna vez yo me subí a un ascensor digital y terminé en el sótano, digamos, no sabe uno porque si no tiene el braille, ¿cómo me ubico hacia dónde voy? Entonces el braille es clave para las personas ciegas y la importancia del braille es crucial para nosotros a la hora de acceder a la información. Bueno, doctor Carlos, tengo muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntitas, pero ya voy a continuar en un ratico preguntando, indagando, porque nos vamos a una pausa pequeñita y ya regreso con todos ustedes aquí en Salud para Todos. Familia, regreso con todos ustedes aquí a Salud para Todo. El día de hoy hablando sobre la salud visual. Me acompaña un gran invitado, el doctor Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos. Qué tema tan interesante este que hemos tenido el día de hoy. Hay muchas dudas y muchas inquietudes todavía y por eso, doctor Carlos, seguimos hablando sobre el lenguaje braille, sobre esta forma de comunicación. Yo quiero saber si existe alguna normatividad, algo que legisle, algo que diga que tiene que ser de manera obligatoria, que la nomenclatura, que por ejemplo en este caso lo que estamos hablando anteriormente, los ascensores cuenten con esos números, esa marcación en braille, o no existe nada que normalice esto o que obligue a las empresas, bueno, en fin, a todo el mundo a que exista esto y que haya esta inclusión. Sí, pues digamos que hay como una norma técnica para que los ascensores vengan con braille, incluso ya hay unos ascensores que tienen parlantes para decir en qué piso van, que eso ayuda mucho pues para todos, no solamente para
las personas ciegas. Y estamos tratando tenemos un proyecto de ley del braille en el Congreso que nos están apoyando la bancada, digamos, que está apoyando a los ciegos, para que precisamente se reglamente el uso del braille en los medicamentos. Digamos, a veces es un poco frustrante llegar a un restaurante y el menú, la carta no tiene braille, le tienen a uno que leer cuáles son las opciones, o a veces la oferta turística nunca tiene braille, o así hay mucha información pública que carece de accesibilidad y no tiene braille. Entonces, pues hemos querido como reivindicar el braille para que sea cada vez más usable, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el Instituto para Ciegos logramos que toda la nueva familia de billetes de Colombia, del Estado colombiano, desde el billete de 100.000 hasta el billete de 2.000, sean de distinto tamaño y adicionalmente tengan braille. Somos creo que son 5 países en el mundo que los billetes de libre circulación, los billetes del Estado, usan braille o tienen braille. Entonces, pues esos son avances que hemos ido logrando a través de la incidencia que tiene el INCI. Bueno, doctor Carlos, las personas con discapacidad visual muchas veces vemos que siguen utilizando sus teléfonos móviles, sus celulares. Yo escuché que existen aplicaciones que se han diseñado para las personas que tienen esta discapacidad visual. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, digamos que todos los teléfonos y las empresas de telefonía han tenido que ir siendo accesibles, incluso las de computadores también. Entonces, digamos que los teléfonos, todos, el tuyo también, si uno se va a configuración, se va a ajustes, en ajustes se va a general y busca uno accesibilidad, y allí puede, digamos, activarle la voz, que de pronto la gente no lo activa porque de pronto es un poquito incómodo, para los que están viendo la pantalla no necesitan activarlo. Sí. Pero todos ya traen incorporado la aplicación para activarle la voz, o para, digamos, si la persona tiene movilidad reducida en los dedos, para que los gestos al mover la pantalla sean, digamos, más reducidos o más lentos, no sé, digamos que se puede ajustar o agrandar la letra para los de baja visión, y lo mismo pasa en el computador. Uno puede activar la voz, el relator, o agrandar la letra para los de baja visión, o digamos como adaptar los dispositivos para que sean incluyentes para las personas con discapacidad. Ok, bueno, nos acaban de hacer una pregunta aquí a través de las diferentes redes sociales que nosotros manejamos, y pues me preguntan por acá, ¿una persona con discapacidad visual puede realizar algún deporte? Sí, claro, pues muchos, porque pues finalmente tiene, digamos que la actividad física incluso es muy conveniente para la persona con discapacidad, para que se ejercite por salud, digamos que el deporte es salud, y por eso existen los Juegos Paralímpicos, por eso pues hay toda la actividad. Las únicas que se escapan son de pronto la de precisión visual, tiro al blanco, lanzamiento de arco, o este tipo de cosas, pero de resto nadar, atletismo con un guía, o pues todos los deportes o toda la actividad física no solamente se puede realizar, sino que también es conveniente para que la persona ciega adquiera destreza en su motricidad, mejor dicho, para que cuando coja el bastón y salga a la calle, incluso eso le sirve mucho para tener mayor agilidad en sus movimientos, y que no se vuelva torpe, digámoslo. Pues no sé si sea el término menos agresivo, pero para evitar justamente el sedentarismo, es muy bueno que la persona ciega también haga deporte. Ok, excelente. Entonces recomendamos que realicen deporte, actividad física, porque es cierto, de pronto muchas veces cuando llega una situación como esta, las personas de pronto no quieren seguir realizando las actividades que realizaban cotidianamente, así que la invitación es también para adaptar todo nuestro alrededor, con la compañía obviamente, doctor Carlos, de nuestros familiares, de nuestros allegados, de las personas
personas que están ahí para que podamos pues realizar nuestras actividades como normalmente lo veníamos haciendo. No, aún si tiene dificultades, digamos, para salir o que lo guíen, pues uno se puede comprar una elíptica, que pueda hacer ejercicio ahí, sea, digamos, sí, habilitando un cuarto en su apartamento, pero sí es importante esa actividad física. Ok, bueno, doctor, ¿qué tan efectivas son las mascotas guía? Bueno, pues sí, claro, los perros guía, los perros lazarillos son bien entrenados por una escuela, digamos, certificada, es muy interesante, sobre todo pues que el perro guía tiene digamos, como otro valor agregado, que es que, digamos, además de guiar, da seguridad, da compañía, anímicamente la persona puede que se acerque mucho más a un perro que a un bastón, que pues, finalmente no termina de ser un elemento metálico frío, pues obviamente que un perro también digamos que hace las veces como un mayor acercamiento con los que van al parque, digamos que la gente se acerca pues, con mucha más amabilidad cuando ve la labor que realiza un perro guía, entonces digamos que tiene otro valor agregado, incluso es mucho más estético una persona ciega guiada por un perro que no tiene que detectar el poste, que no se va a estrellar, mientras que con el bastón pues es mucho más dispendiosa la manera de guiarse. El perro guía pues es mucho más bonito y generalmente escogen razas que no sean agresivas, que estéticamente, desde que lo tengan muy bien cuidado, creo que es una excelente opción para una persona ciega. Bueno, doctor, por aquí tengo una pregunta que nos realizan también nuestros televidentes a través de las redes sociales y esta pregunta me llama mucho la atención. ¿Cuáles son las condiciones pensionales para las personas con discapacidad en Colombia? ¿Las condiciones qué? Pensionales. Pensionales. Sí, señor. Bueno, pues las personas con discapacidad tienen como un régimen especial de pensión. La ley 797, la reforma pensional del 93, determina que las personas con discapacidad se pueden pensionar a los 55 años, los hombres, y bueno, los hombres y las mujeres, que generalmente la edad es hasta los 62 para los hombres. Es decir, si ya se cumplieron las semanas cotizadas, se puede pensionar a los 55. O la otra opción que han tenido las personas con discapacidad es que si la ceguera la adquirió por un accidente laboral o un accidente en el régimen común o digamos por no solamente por enfermedad profesional, sino por algún accidente en casa, ya hay unas pólizas que cubren para que se le den la pensión por invalidez, que es una buena alternativa, pues digamos si la persona adquirió la ceguera y su trabajo es incompatible o mejor, la discapacidad visual es incompatible, digamos, un conductor de taxi, pues desde luego que ya no va a poder seguir conduciendo su vehículo público. Entonces una alternativa puede ser o bien sea la pensión de vejez reducida por la discapacidad o bien sea la pensión de invalidez y asimismo pues está la pensión familiar, y asimismo está la pensión porque se recrudeció su discapacidad, o incluso la ley establece como una alternativa que es que las personas con discapacidad pueden tomar la pensión de sus padres fallecidos, es decir, la sustitución pensional de los padres va hasta los hijos de cuando cumplen hasta 25 años. Okay. Pero en el caso de la discapacidad, no importa la edad, la persona con discapacidad puede sustituir, puede tomar la pensión de su padre fallecido cuando dependa económicamente de su padre. Ok, bueno, esa información de verdad sí es muy importante y vale la pena que ustedes le presten atención, todos los que están allí en casita. Bueno, doctor Carlos, ¿usted cómo ve la infraestructura en Bogotá, especialmente para ser un poco más exactos, en esas adaptaciones que se vienen realizando para las personas que cuentan con esta discapacidad visual? Bueno, pues digamos que nuestras ciudades son un poco desordenadas, nuestras ciudades son un poco difíciles para todos, no digo solo para las personas con discapacidad,
pero desde luego que para nosotros pues muy difícil porque hay ventas ambulantes, hay coches o carros en el andén, hay tapas de los servicios públicos que están sobre la acera, sobre la acera que se la roban o se la llevan para venderlas y entonces queda la caja abierta. Todavía nos falta mucho por trabajar. Sí, hay dificultades, pero por ejemplo, ya ustedes habrán visto, digamos que hay una textura, un sendero con una textura en alto relieve para uno guiarse con el tacto de los pies, que se llama la tableta podotáctil, podo de pie y táctil, pues porque es con el tacto. Y la idea es que si el sendero podotáctil lo tienen despejado y no nos atraviesan carritos de venta ambulante, pues eso ayuda mucho a la persona ciega para que se guíe en línea recta, o sea, ya están haciendo aceras accesibles, hay muy poquitos semáforos sonoros, deberían haber más semáforos que piten cuando cambie para uno saber cuándo cruzar. Logramos ya que el transporte masivo tenga parlantes y nos indique la estación. Toca decirle a los conductores que no le bajen el volumen o no los anulen, porque pues, eso nos sirve para todos, para los que ven y para los que no ven. Sí, porque a veces uno también va despistado y se pasó de estación. Correcto. Doctor, usted que ha sido una persona que ha tenido el placer de conocer otras ciudades, otros países, ¿de qué ciudad podríamos tomar ejemplo? ¿Cuál ha sido la ciudad que mejor organizada le ha parecido en este tema? No, pues yo creo que todas las ciudades tienen ventajas y como desventajas, ¿no? Digamos que no es solamente la arquitectura como tal, sino también la cultura ciudadana, ¿no? Digamos que uno tenga prioridad en el espacio público, digamos que ahora con los domiciliarios también se ha vuelto muy difícil porque le aparecen motos y bicicletas por cualquier lado a uno, lo pueden arrollar. Eso ha ido como cambiando la cultura de la ciudad, pero es importante pues que la gente se sensibilice con el espacio público para las personas con discapacidad y por eso es tan importante pues el saber que las personas ciegas usamos un bastón, que hay que, digamos, ofrecerle la ayuda a la persona, dependiendo si la requiere o no. Entonces, pues yo creo que las grandes ciudades lo que tienen es como muy despierto esa cultura ciudadana y sobre todo el transporte masivo está adaptado para personas con discapacidad, pero de resto, pues nosotros también estamos haciendo la tarea para que Bogotá y las grandes ciudades de Colombia también sean accesibles. Bueno, doctor, esta información muy valiosa y pues esto son buenas noticias también porque la idea es esa, que se vaya adaptando también la ciudad para todas las personas que están en esta condición de discapacidad visual. Vamos a una pausa pequeñita y ya regresamos con más información valiosa para todos ustedes aquí en Salud para Todos. Volvemos a Salud para Todo el día de hoy hablando sobre la salud visual y pues se encuentra aquí al lado mío el doctor Carlos Parra Duzán. Recuerden que él es director general del Instituto Nacional para Ciegos. Bueno, doctor, me hacen preguntas, nuestros televidentes están muy activos el día de hoy y me preguntan, ¿puede una persona en condición de discapacidad visual salir sola? ¿Puede qué? ¿Puede salir sola a la calle? Sí, claro, pues digamos si tiene la rehabilitación adecuada y si sabe desenvolverse o de pronto con un servicio de transporte de estos con aplicación que lo lleve de un lado al otro y allá lo esperen. Sí, claro, pues digamos que pues depende también dónde se va a meter, ¿no? Digamos que transitar por el centro es mucho más difícil, pero la persona puede comenzar ensayando en distancias cortas y dentro del barrio, digamos, darle la vuelta a la manzana o ir hasta la tienda y volver, hasta que se vaya perdiendo un poquito como el temor y ya se vaya soltando. Pues la idea no es arrancar de una para sitios que no conozca, sino que ya los tenga muy referenciados y tenga como un mapa mental de cómo es la ciudad, ¿no? Para dónde voy, en dónde, qué queda cerca, cuál sería una referencia en caso de que me pierda, a dónde voy a llamar. Digamos que eso hay que establecer como una estrategia, ¿no? Sí. No es lanzarse a ver quién me rescata y en últimas uno puede llevar una plata o para coger un taxi en caso de que
no dé con el destino donde iba a ir, que tenga una opción, un plan B. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, si yo estoy en la calle y me encuentro una persona ciega, ¿cuál es la forma de ayudar a esta persona? Pues la manera más idónea de ayudarle es acercarse y a ofrecerle su ayuda, o sea, si requiere ayuda. Preguntar. Todo depende de lo que la persona necesite. Usted quiere que le ayude, quiere que lo guíe, pues la persona determinará si es que necesita que le avise si llega el C30 o alguna ruta, o si lo que está desubicada y necesita una dirección. Sí, tampoco la obligación es llevarlo hasta el otro lado de la ciudad. No, pues es una ayuda, digamos, dependiendo también un poco del tiempo, de la disponibilidad de la persona. Y si ya lo va a guiar, pues es ofrecerle el brazo para que la persona se tome el brazo y no cogerle el bastón y empezarlo a jalar así del bastón, ni ponerlo adelante, porque a uno cuando lo ponen adelante le da susto. El guía siempre va adelante, es como si alguien nos va a guiar a las personas que ven, pues la persona que va a guiar siempre es el que va adelante. Lo mismo pasa con el ciego. O uno se coge el hombro, le pone la mano en el hombro o lo toma del brazo. Y bueno, si la distancia es prudencial y digamos lo van a acompañar a uno, ¿no? Entonces, sí, lo mejor es preguntarle y qué ayuda requiere. A veces incluso uno pide que le ayuden a tomar el bus y si a la persona que ve le llega el de él, que le avise a uno, porque uno piensa que la persona sigue ahí al lado esperando o para avisarle a uno y resulta que la persona ya se fue. Se fue, sí. Entonces es clave que le diga, oye, dígale a otra persona, o mejor dicho, que nos avise que se fue, porque quedamos ahí como a la expectativa que nos están ayudando y resulta que ya no tenemos la ayuda. Bueno, doctor, yo quiero que me cuente un poquito cómo ha sido esa experiencia que usted ha tenido como profesor. Bueno, pues es muy gratificante porque de todas maneras pararse frente a un público, impartir clase, pues tiene como varios componentes. Uno es el conocimiento en sí mismo, que pues ya después de 21 años de dictar una asignatura, pues digamos que ya uno la tiene bien amasada, bien controlada. Pero lo otro es saber cómo llegarle a un público, porque pues en la metodología de cómo cubrir visualmente un curso, pues precisamente la metodología es visual. En este caso es aprenderse nombres, estar preguntando, estar como romper el hielo, decirles, mire, yo soy un profesor, soy ciego, voy a interactuar con ustedes, digamos que no esperar que ellos adivinen, oiga, pero no me mira, digamos que esa incertidumbre de una vez romperla, porque si no, pues como, no sé, como hay que tener como mucha carisma para saber cómo llegarles, buscar conjuntamente en internet. Yo les digo, venga, ayúdenme a buscar y utilizar esas herramientas digitales para que ellos corroboren que el profesor ciego sabe. Sí. Entonces digamos como que eso es muy importante que confíen en que el profesor, aunque, suena fea, aunque no vea, tiene manejo de los contenidos de la asignatura y sabe manejar un grupo. Yo creo que eso ha sido un crecimiento para mí y yo creo que pues ellos no se les va a olvidar que tuvieron un profesor ciego en su carrera. Creo que para los dos va a ser como muy incluyente la experiencia. Bueno, doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones para las personas que están allá en casita, que nos están viendo a esta hora y que por supuesto tienen que cuidar sus ojitos, tienen que cuidar su salud visual? Bueno, yo les haría varias recomendaciones. Uno, que como estamos, digamos, dejamos represar las consultas médicas, que volvamos a nuestro optómetra o nuestro oftalmólogo para mirar si esa fórmula que teníamos del aumento de las gafas sigue igual o ya ha aumentado las dioptrías y tenemos que, digamos, cambiar el lente. Que volvamos nuevamente al oftalmólogo a ver qué ha pasado. Lo otro es que esos síntomas que no son tan notorios, pero por ejemplo ardor de ojos, ojos rojos, un leve dolor de cabeza, puede significar que no estamos viendo bien, pero es síntoma de algo. Y también aprovechar para utilizar la luz del día, la luz natural, digamos, abrir ventanas,
abrir cortinas, tener luz natural. Y hay algo muy importante, que ahora con el síndrome de ojo seco se recomienda, por ejemplo, poner en la pantalla del computador poner una frasecita, por favor parpadee, o parpadee más, porque la gente por estar fija la mirada deja de parpadear y están sufriendo de síndrome de ojo seco o de resequedad. Utilizar filtros en la pantalla, revisar cuánto es el brillo que tiene en la pantalla. A veces le ponen mucho brillo al teléfono, al computador, y ese brillo va quemando el ojo. Entonces hay que revisar cuánto brillo lo tiene, cuál es la intensidad del brillo que tienen. Muy bueno, digamos, determinar porque si tiene rasquiña en los ojos, no frotarse los ojos, porque puede tener alguna partícula, algún mugrecito, y al refregarse los ojos lo que está haciendo es con el mugre molestándose la córnea del ojo, y es peligrosísimo. Entonces hay muchos tips que hay que estar muy alerta, hemos dicho, ojo a sus ojos, estar muy alerta a ver qué cosas han cambiado en la visión habitual que tenían. Ok, bueno doctor, la invitación para todos los colombianos también, para que visiten, para que conozcan un poco más sobre este Instituto Nacional para Ciegos. Sí, los invitamos al Instituto Nacional para Ciegos, carrera 133491, o que nos llamen al 384-6666, o que nos escriban un correíto a ciudadano de atención, @insi.gov.co. Bueno, doctor Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, un excelente invitado que hemos tenido el día de hoy. Gracias por esta información tan valiosa y tan importante que nos ha brindado. Muchísimas gracias y muy complacido de haberlos acompañado y darles estos tips para que cuiden sus ojos. Así es, bueno, y a todos ustedes familia, muchísimas gracias. Recuerden toda esta información valiosa, recuerden todos estos tips y todas estas recomendaciones para que las tengamos en cuenta. Nosotros nos vemos mañana en un nuevo programa con un nuevo tema importante de salud para todos ustedes. Recuerden, esto es Salud para Todos. Yo soy Lisa Ardila y nos vemos mañana.